Vamos a comenzar la sesión de esta tarde, la mesa redonda, con el título Itinerarios de la Fe y Doctrina Social de la Iglesia. Quizás sea esta mesa redonda la más fiel a lo que es porta fide, en el sentido de cómo nos plantea, nos propone que ese año de la fe también vehicule o fluya a través de unos itinerarios que tienen que ver con la catequesis, que tienen que ver con la liturgia y evidentemente en la vida de la comunidad cristiana. Entonces, a la hora de plantear esta mesa redonda, nos parecía importante que además del compromiso que subrayamos ayer por la tarde, en la otra mesa del curso, la de hoy fuera monográfica sobre tres aspectos con una identidad clara desde el punto de vista de la fe y de la vida de la Iglesia. No solo se trata de hacer valoraciones, sino también de hacer propuestas. En los materiales, cuando publiquemos el curso, que aparece todos los años, en la revista Corintios 13, ya son 20 ediciones, quien quiera ver los cursos, pues fácilmente puede acceder a ellos a través de la revista Corintios 13 de Cáritas Española. Bueno, pues cuando aparezcan estos materiales allá, además de los vídeos que estarán también a partir de la semana que viene en la página del Instituto Social León 13, pues verán un resumen de las intervenciones que ya me han entregado ellos, de unas cuantas páginas, por tanto lo van a tener por escrito. El tiempo de trabajo esta tarde, pues igual que hicimos ayer, intervenciones de 15 minutos cada uno, y luego hacemos un coloquio entre toda la sala y también entre los propios ponentes si hubiera alguna cuestión que necesitaran, pues no solo precisar, sino intercambiar entre ellos. Para comentar estos itinerarios de fe y para subrayar por dónde podemos caminar este año de la fe, está con nosotros, de izquierda a derecha, Lucia Arnaiz. Es palentino de origen, sacerdote de la diócesis de Orihuela, Alicante, en la actualidad. Está de párroco en un barrio de la ciudad de Alicante y es el delegado diocesano de Acción Social y Caritativa. También está coordinando el plan pastoral de la diócesis y él ha trabajado mucho tiempo con la comunidad gitana, pertenece a la Asociación de Sacerdotes del Prado y en concreto también está colaborando con el secretariado en un proyecto de orientaciones sobre el estudio, sobre la difusión de la doctrina social que estamos en marcha y que, pues estamos en ello. Después, Juan Luis Martín Barrios, que aparece en el centro de Zamora, de Villaseco del Pan, es compañero mío en la conferencia, él es el director del secretariado. Tiene varios, es tan importante que tiene varios. Tiene la comisión de pastoral, la catequesis, en fin, es un poco... Él ha participado de ambas identidades, ¿no? Por una parte ha sido vicario de Zamora durante mucho tiempo y un experto en catequesis también reconocido, ¿no? Él estudió en teología bíblica, licenciatura, luego hizo el doctorado en teología catequética en la Salesiana de Roma, etcétera, ¿no? Entonces, tiene bastantes publicaciones y realmente creo que puede ayudarnos en esta clarificación sobre la catequesis, el año de la fe y la doctrina social de la Iglesia. Y luego está a mi izquierda Jaime Sancho. Jaime Sancho es de la diócesis de Valencia, licenciado en teología en Salamanca,
doctor en teología con la especialidad en liturgia en San Anselmo en Roma, es canónigo, conservador del patrimonio artístico y catedrático de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia. En este momento, pues, tiene ese encargo de la Comisión Diocesana de Liturgia y del Patrimonio Histórico-Artístico. Bien, pues sin más preámbulos, nos metemos en harina, en el tema, y podemos empezar por Lucio, si te parece, y arrancamos desde lo que sería la formación de la doctrina social de la Iglesia y de la comunidad cristiana. Bien, pues buenas tardes. Yo como umbral, aquella vez vengo a hablar de mi libro, dicho así. En fin, voy a hablar fundamentalmente de Orihuela Alicante y cómo esa herramienta que es el Secretariado de Acción Social, pues está intentando dos cosas básicamente: divulgar la doctrina social de la Iglesia, hacerlo de una manera sencilla y hacerlo intentando iluminar lo que pasa en aquella tierra. Sería un poquito el método inductivo, lo que esta mañana se decía, escuchar lo que pasa y buscar en el Evangelio y en la palabra de Dios la luz que lo ilumina. Entonces, en fin, yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos aquí. Yo, que soy palentino de origen, la Catedral de Palencia la llaman la Bella Desconocida. Pues usando la imagen, yo creo que la doctrina social de la Iglesia es la Bella Desconocida. Todo lo hemos dicho en estos 2 días que llevamos de alguna manera. Yo diría que tenemos desde el Concilio una hermosa teología de la caridad, pero andamos escasos de pedagogía. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo hice la catequesis, que había unas obras de misericordia corporales, otras espirituales, que resumían pedagógicamente la comprensión que entonces había de la caridad. Yo creo, de alguna manera así, que hoy nos falta una síntesis pedagógica que exprese, que comunique, que divulgue, pues, la sana teología de la caridad que hoy tiene la Iglesia. Tenemos en la doctrina social de la Iglesia un patrimonio bien hermoso. En fin, yo, por ejemplo, recuerdo aquí ese documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social del año 94, La Iglesia y los pobres. Yo creo que es para quitarse el sombrero, ¿eh? O ese otro documento más reciente del 2005, La Caridad de Cristo nos apremia, o las 3 encíclicas del Papa Benedicto XVI. Qué hermosas son y qué poco conocidas y aplicadas. Yo soy el director de la Delegación de Acción Social de Alicante y yo creo que a las delegaciones o secretariados, en cada diócesis hay una denominación y un organigrama, pues tenemos encomendada esta hermosa misión: ayudar a toda la Iglesia diocesana a conocer y vivir la dimensión social de la fe. Tenemos el encargo, sobre todo, como tenemos una buena doctrina, de encontrar la pedagogía y las mediaciones pertinentes. La segunda impresión que yo tengo es que tenemos mucha doctrina social de ámbito universal, pero tenemos poca doctrina social de nuestros obispos diocesanos, de nuestras iglesias locales, de las parroquias, de las comunidades eclesiales más próximas. Y es evidente que el sujeto de la doctrina social de la Iglesia no puede ser solo el Santo Padre. Yo creo que el sujeto natural de la doctrina social de la Iglesia es, en primera instancia, la Iglesia local. Es en la Iglesia local donde se encarna y se localiza la Iglesia universal. El territorio y su cultura
tiene en la Iglesia local un valor teologal y no meramente sociológico. El pueblo de Dios, por tanto, no es solo destinatario de la doctrina social de la Iglesia, sino también su sujeto y su agente primordial. El compendio en el número 79 dice: toda la comunidad eclesial, sacerdotes, religiosos y laicos, participa en la elaboración de la doctrina social según la diversidad de tareas, carismas y ministerios. Y por tanto, las delegaciones o secretariados no tenemos que monopolizar la palabra social de la Iglesia diocesana, sino que tenemos que abrir brecha, ir por delante, recordar a todos que los sufrimientos y las alegrías de las personas son lugar sagrado donde Dios nos cita. Otra impresión que yo tengo y que está un poquito detrás de estos folletos es que cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia hay mucho más estudio que praxis, hay muchos más especialistas que testigos, pero la doctrina social de la Iglesia es sobre todo para ser vivida y para ser aplicada. Es verdad que en la doctrina social de la Iglesia nos encontramos con principios de reflexión, con criterios de juicio, pero sobre todo apunta a unas orientaciones para la acción. Es importante leer e interpretar la realidad desde las claves evangélicas, pero es más importante aún transformar esa realidad, configurarla con los criterios y valores del Evangelio. Yo creo que también a las delegaciones y secretariados de la cosa nos es más fácil hacer un documento que alentar y acompañar iniciativas concretas. Creo yo también, sinceramente, que vamos haciendo camino al andar, que esta Iglesia de hoy es más sensible a lo social que hace 20 años. Yo creo que hemos avanzado y hay experiencias muy hermosas. Yo, por ejemplo, agradezco a los obispos vascos y navarros pues esa carta pastoral que sacaron, creo que en el 2011, sobre la crisis económica. ¿Cuánta gente ha leído esa carta pastoral sobre la crisis y cuánta gente, de alguna manera, ha aprendido a mirar la realidad que tan fuertemente nos estaba golpeando? Y yo creo que es necesario subrayar también que cuando la Iglesia se pronuncia sobre estas cuestiones sociales, cuando toma iniciativas en esta línea, suele ser bastante bien acogida y se produce un efecto de puente y conexión con la sociedad que es muy de valorar con la que está cayendo. Y termino con dos pequeñas anécdotas de esta introducción. En el Consejo Presbiteral de mi diócesis, el ecónomo diocesano, de la que está cayendo, pues explicó cómo nos estaba afectando la crisis a la economía diocesana. Y él pues tuvo a gala decir: hemos hecho todo lo posible para no despedir a nadie, para salvar los puestos de trabajo, aunque tengamos que aminorar los gastos dedicados a pastoral o lo que fuera. Y entonces hubo, en fin, distintas reacciones a aquella información. Alguien preguntó: en fin, sería interesante hacer un poco de autocrítica. ¿No habremos gestionado la economía diocesana desde el criterio del máximo beneficio? Y hubo otra intervención que fue: ¿y no habrá llegado la hora de que la diócesis empiece a trabajar con la banca ética? Y un poco pasó algo parecido así a lo que pasó, dice el Evangelio un poco. Algunos decían: ni siquiera habíamos oído de que existiera una cosa así. Y la otra anécdota, no sé si es una anécdota o es algo más, ya sabéis que el Papa en Porta Fidei dedica el número 14 entero a la caridad. Dice, entre otras cosas: el año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad. Gracias a la fe
podemos reconocer en quienes piden nuestro amor el rostro del Señor resucitado. Qué cosa más hermosa. Sin embargo, ya sabéis que el Papa después encargó a la Congregación para la Doctrina de la Fe que sacase unas indicaciones pastorales. Y hay unas de ámbito universal, otras de ámbito diocesano, incluso sugerencias de tipo parroquial, pero sorprendentemente en esas orientaciones pastorales de la Congregación la caridad ha desaparecido. En nuestra diócesis en concreto vamos a lanzar, con ocasión del Año de la Fe, pues las obras de la misericordia del Año de la Fe, que es una humilde refundición que quedaría así. Primero, visitar a los enfermos. Segundo, apoyar el trabajo de Cáritas. Tercero, acoger al inmigrante y al necesitado. Cuarto, acompañar a los que pierden la esperanza. Quinto, actuar con honestidad y austeridad. Sexto, conocer y aplicar la doctrina social de la Iglesia. Y séptimo, sacar las conclusiones caritativas de la confesión de la fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ya se ha repetido aquí mucho, y es que la doctrina social de la Iglesia forma parte de la evangelización. Es un elemento fundamental y no un apéndice opcional. No voy a insistir en esto porque ya se ha dicho suficientemente, sobre todo ayer, por el profesor Bullón. La situación de la Iglesia de Orihuela Alicante está organizada en 5 vicarías territoriales y tiene 7 delegaciones de trabajo sectorial, 3 de ellas dedicadas a las personas, laicos, vida consagrada y clero, 3 dedicadas a las grandes tareas de la Iglesia, la liturgia, la fe y la caridad, y una séptima que hace referencia a la presencia y a la relación de la Iglesia con los medios de comunicación social. Bien, pues forman parte de la Delegación de Acción Social y Caritativa estos 5 secretariados: Cáritas Diocesana, Migraciones, Pastoral Penitenciaria, Justicia y Paz y Acción contra la Droga. Normalmente se une, como podéis ver en el folleto, a nuestro trabajo el Secretariado de Pastoral Obrera, que pertenece a la Delegación de Laicos, pero que también acude a nuestras reuniones. El delegado, que en este caso soy yo, tiene solamente una función de coordinación y animación de estos 5 o 6 secretariados. No gestiono directamente ninguno de esos secretariados. Como podéis imaginar, en una diócesis como la nuestra, que tiene prácticamente 1.700.000 habitantes, pues cada uno de estos secretariados tiene tareas para dar y tomar. Y al frente de esos secretariados, pues suele haber personas de mucha capacidad. Hay en nosotros una insistencia casi obsesiva, que es recordar que el sujeto primordial de la caridad y, por tanto, de la doctrina social de la Iglesia es la Iglesia diocesana entera. Los secretariados son puras herramientas que, por una parte, expresan la sensibilidad sociocaritativa de la diócesis y que sirven en la medida en que ayudan al resto de comunidades eclesiales a vivir la dimensión sociocaritativa de la fe. Por tanto, el objetivo fundamental de la delegación no es hablar de lo que hace, sino alentar la vivencia de la dimensión sociocaritativa de la fe en el conjunto de la diócesis. La gran cuestión es cómo estamos ayudando al conjunto de la diócesis a no vivir de espaldas a la realidad social. Procuramos que el funcionamiento de la diócesis tenga un perfil suave, llevadero, para que permita
que los agentes y los responsables de esos secretariados pues lleven a cabo su tarea y no se les sobrecargue la agenda. Nos solemos reunir cada 2 meses los responsables de cada uno de esos secretariados. Cada principio de curso nos hacemos esta pregunta: ¿qué es lo más significativo que está pasando socialmente a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que preocupa, lo que le duele a nuestra sociedad? Y es un ejercicio muy interesante y muy bonito de discernimiento comunitario. ¿Dónde está nuestra gente? ¿Cuáles son sus heridas? Y entonces, a lo largo de estos años, hemos ido elaborando distintos documentos que intentaban iluminar una cuestión candente. Los 2 primeros años, lo tenéis ahí, era un documento donde no tenía un único tema, aunque había temas dominantes. Luego ya a partir del tercero solamente es un tema. En el curso 2-3 el tema dominante era el maltrato que se estaba dispensando a la inmigración. Una oficina de atención a los inmigrantes con unas colas infinitas, la no contabilización de los accidentes laborales de los inmigrantes sin papeles, la mujer inmigrante. El curso siguiente tratamos que en Alicante tenía una fuerza enorme la guerra del agua, un poquito del agua como don y responsabilidad, el agua como ocasión de pasar del anatema al diálogo. Y luego en el curso 5-6, poco la cuestión que veíamos intentando escuchar el palpitar de la diócesis era que nuestra diócesis estaba viviendo el boom del ladrillo. Y fue aquello un poco profético porque a los 2 años justos explotó la burbuja esta. A nosotros nos preocupaba por varias cosas, porque se corría el riesgo de terminar cayendo en un monopolio, en un monocultivo del ladrillo, abandonando pues la economía tradicional. Allí había una zona de huerta, había zonas industriales muy potentes y todo eso se estaba viniendo abajo por el dinero fácil que proponía la construcción y el ladrillo. Entonces, elaboramos un documento que tuvo mucho eco en la sociedad y en la Iglesia, que es el actual proceso urbanizador en la provincia de Alicante. Al año siguiente, en el 2008, eran las elecciones generales y ante el deterioro que estaba sufriendo el desprestigio de la política, elaboramos un documento titulado El ejercicio de la política a la luz de la doctrina social de la Iglesia. En el curso 2008-2009 nos dolía ese desempleo que avanzaba. Hay un documento de la Iglesia que habla de la calamidad del desempleo cuando llega a ciertos niveles. Y el título del trabajo es El desempleo en la provincia de Alicante a la luz de la doctrina social de la Iglesia. En el curso 9-10 veíamos que, lógicamente, la crisis no estaba sacudiendo a todos por igual y que había algunos que estaban quedando en los márgenes de esta sociedad. Y entonces el trabajo se titulaba ¿Dónde está mi hermano? Relectura de la crisis desde los últimos. El curso pasado, lo que nos llamaba la atención era cómo era posible que ante la que estaba cayendo la gente estuviera tan apática, la gente estuviera tan tranquila, que no pasara nada. Y entonces publicamos este material que tenéis aquí, Participación Ciudadana en Alicante. Y sorprendentemente coincidió con la movida del 15M y todo eso. Y entonces este curso que ha terminado, pues tenemos un documento que no está publicado por el cambio de obispo, tendremos un obispo nuevo a partir de finales de mes, y el tema que veíamos era pues que estaba creciendo entre la población un pesimismo, una desesperanza espectacular, y que seguramente el servicio de la Iglesia podría ser
intentar poner la lupa para los pequeños gérmenes de esperanza que había y ponerlos de relieve. Y entonces tenemos un documento que saldrá Dios mediante en los próximos meses, titulado así: Algo nuevo están haciendo, que lo que quisiera sería regalar a nuestra diócesis, a nuestra gente, pues una buena dosis de esperanza. Tengo aquí un poquito, pues el primer punto, por ejemplo, que sería el ver. ¿Qué es lo que vemos? Pues que hay una austeridad que se está abriendo paso, que está aumentando la solidaridad y el voluntariado, que la familia está brillando como principal agente solidario, que hay un interés creciente por la formación y la cualificación profesional, que aumentan las expresiones de insatisfacción, que hay un creciente rechazo social de la corrupción, hay un lento crecimiento de la llamada banca ética, la lenta recuperación del trueque, el alternativismo, en fin. No, pues sí, puedo terminar. Bueno, pues en definitiva, lo que me gustaría decir es que, pues, de esta manera inductiva, con ese método clásico del ver, juzgar y actuar, pues estamos intentando divulgar la doctrina social de la Iglesia, iluminando lo concreto y lo más cercano. Y valorar sobre todo el que es un ejercicio, primero, de discernimiento comunitario, como hemos dicho. Cuando hay que elegir el tema, pues hay que cribar entre 4, 5, 6 que aparecen. Segundo lugar, es un ejercicio de lo que llamaba Lorenzo Milani de escritura colectiva. Hay un borrador, ese borrador se discute, se enriquece. Normalmente un documento de estos tan sencillo nos dura de 9 a 10 meses y ha conocido 7 u 8 redacciones sucesivas. Hay una consulta a expertos, no para que nos hagan el documento, sino sobre todo para preguntarles, ¿hay algún error de bulto? ¿Hay algún dato que no es exacto? Porque somos nosotros un poquito lo que a la luz de la palabra intentamos iluminar lo que pasa. Y luego hay un ejercicio también de comunión eclesial que es muy interesante. Se le lleva el documento al señor obispo y el señor obispo personalmente o mediante una persona lo lee y nos recomienda, pues acaso esto no lo habéis dicho bien, o añadid aquello, o quitad esto. Es un ejercicio muy interesante. Yo creo que este ejercicio a nosotros, miembros de esta delegación, nos ha ayudado a crecer y creemos humildemente que hemos intentado ayudar a nuestra diócesis a no vivir de espaldas a la realidad, sino a tener en cuenta lo que pasa para iluminarlo con la palabra y la doctrina social de la Iglesia. Juan Luis, tienes la palabra. Sí, le saludo con afecto y agradezco a Fernando, compañero y amigo, el poder participar en este curso. En un momento especialmente significativo del Año de la Fe, no solo por los 50 años del Vaticano II, sino por la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, lo cual es un momento hermoso de encuentro entre la catequesis y la doctrina social de la Iglesia, porque que yo sepa humildemente es la primera vez que en un documento de fe, que es el Catecismo, aparece expresamente la doctrina social de la Iglesia. Quiero presentarme, más que como lo hizo Fernando, con aquella imagen preciosa de Jesús que está en la parte nororiental del lago de Galilea. Un viernes sobre las 10 de la mañana, camina con 5 de sus discípulos y un puñado de gente de las aldeas cercanas se acercan para escucharle. Ha corrido el rumor, el Galileo pasa. Y aquel grupo de gente, mayoritariamente mujeres, algunos hombres y algunos niños, se acercan a encontrarse con él. Jesús lee en el corazón que aquellas gentes tienen una enfermedad en su interior y la enfermedad se llama preocupación. ¿Cómo vivir para comer? ¿Cómo comer para trabajar? ¿Cómo trabajar para vivir? Y esa enfermedad llamada preocupación tenía dos líneas, una por arriba y otra por abajo. La de arriba era obsesión.
¿Cómo comer más para vivir mejor? Para ello hay que trabajar más. Y la de abajo se llamaba depresión. No tenemos, pero queremos tener. Por eso Jesús les dice que la felicidad no está en el tener, sino en el ser, y que anida dentro de ellos. Y Él les dice que no, que lo importante es el reino. Todos vosotros sois hermanos porque tenéis un solo Padre y tenéis que amaros más, mejor y de otra manera. Entre aquel grupo de gente había casualmente pasando por allí un muchacho, mochila al hombro, fin de semana. Digo que era un viernes, víspera del Sabbat, y antes de que se pusiera el sol, aquel muchacho quería preparar bien su fin de semana y en la mochila llevaba un bocata de pescado. Cuando Andrés le dice a Felipe, le dice a Jesús, mira, que es la hora de que esta gente vaya a preparar el puchero, ¿no? Que los hombres tienen que volver a comer, los chavales salen de la sinagoga, a ver cómo llegan a comer. Y Jesús le dice, dal de vosotros. Y ya sabéis la historia. Ahí hay un muchacho, ¿verdad?, que tiene el bocata de pescado. Y aquel muchacho, que había ido a lo suyo, por curiosidad se acerca a Jesús. Y al escuchar su palabra, la palabra del reino, no solo se abría su corazón a esa palabra, sino que a la vez se abrían sus manos. El muchacho gozoso ofreció su chusco de pan. Jesús miró el pan, miró al Padre y lo distribuyó. Dice el texto que eran 5.000 hombres. Bueno, los números en la Biblia, con perdón de los señores obispos, saben que son simbólicos, ¿verdad? Que había un buen puñado de gente, ¿no? Lo cierto es que todo el mundo comió su pinchito y nadie pasó necesidad. Significa que aquello que somos y tenemos lo ponemos en las manos de Jesús, Él lo multiplicará. Me gustaría ser esta tarde con todos ustedes como este muchacho de la multiplicación, poner mi chusco de pan, que es la catequesis, que es lo que unos maestros me han enseñado y que luego la práctica diaria me lleva también. Soy delegado de catequesis en una diócesis pequeña que es Zamora y a la vez soy párroco de un pueblo de 400 habitantes donde tengo 25 churumbeles en catequesis. Y junto con 3 catequistas yo cada domingo, después de la Eucaristía, pues tengo mi grupo donde confronto lo que estudio, lo que rezo y lo que puedo. ¿Qué es catequesis? No piensen ahora en destinatarios, porque muchos cuando hablan de catequesis piensan en niños o en primera comunión. No, piensen en general como una acción de la Iglesia. La catequesis, yo me voy a centrar en Pablo, en las cartas y también en los Hechos de los Apóstoles, donde aparece alguna vez categein, ¿verdad? Es ayudar a que el mensaje resuene en el corazón del oyente para convertirlo en creyente y transformarlo en agente. Esa hondura de la acción eclesial, que es la catequesis, tiene mucho de bueno que ver con la doctrina social de la Iglesia. Es curioso. La doctrina social de la Iglesia, cuando por primera vez aparece escrita, es en el Sínodo de Obispos del año 77, cuando los padres sinodales dicen, en la catequesis está faltando algo fundamental, que es la doctrina social, que el beato Juan Pablo II recoge y lo lleva a la catequesis tradende. La catequesis tradende se convierte en esa exhortación pastoral sobre la catequesis que ilumina todo el ser y el quehacer de la Iglesia en el mundo. Curiosamente, eso se da en el año 79. En el año 92, cuando se promulga el Catecismo de la Iglesia Católica, es donde aparece explícitamente toda la doctrina social de la Iglesia. Aparece explícitamente, digo, porque implícitamente está a lo largo de toda la catequesis. Voy a recorrer después los momentos, pero permítanme solo una cuestión. Emanada de la catequesis tradende, cuando el Papa le pide al entonces cardenal Ratzinger la idea de que unos padres conciliares han pedido la elaboración de un compendio de doctrina cristiana, llamado catecismo, él le dice expresamente que esa orientación de la doctrina social de la Iglesia, lo que es la preocupación del hombre por el hombre y por el mundo, se incluye. Y dice, confiesa el propio cardenal Ratzinger, que él se las vio y se las deseó cuando tuvo que reunir al equipo de redacción de tanta mentalidad de todas las partes del mundo, cómo incluía todo eso dentro de la Iglesia. Y que conste que ha quedado muy acertado.
Después del Catecismo de la Iglesia Católica aparece en el año 97 el Directorio General de Catequesis, que es un instrumento de orientación por donde la Iglesia debe canalizar esta acción, ¿verdad? Y está tocado específicamente el tema social con mucha insistencia en lo que son las orientaciones de la catequesis. Evidentemente, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica recoge también en el año 2005 la doctrina social, y el Yucat, el llamado Catecismo para los jóvenes, que no es un catecismo estrictamente, es un libro guía para trabajar el catecismo de la Iglesia con jóvenes, lo recoge también en concreto la doctrina social de la Iglesia. Tendría que decir entonces que los 4 principios de la doctrina social a favor del hombre, tanto en lo referente a su dignidad personal como a la convivencia social, dígase la personalidad, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad, han estado presentes más implícita que explícitamente hasta el año 79 con Catequesis Tradende, han estado presentes en la catequesis, al menos en su formulación. Y me refiero a 3 aspectos fundamentales. ¿Dónde ha estado la doctrina social de la Iglesia presente? En 3 momentos fundamentales que todo documento catequético recoge. En principio, el sentido de la creación, y especialmente en la creación del hombre, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuáles son las claves de esa impronta de Dios en el ser humano? Releyendo las primeras páginas bíblicas que quedan calcadas en lo que es la transmisión de la fe a través de los catecismos, son 3 gestos: la palabra como capacidad de comunicar, la sexualidad como capacidad de amar y el trabajo como capacidad de transformar. En esas 3 realidades primeras, lo tratan los catecismos, está la dignidad del hombre, la doctrina social de la Iglesia. El segundo apartado fundamental es cuando Jesucristo habla del reino de Dios. Lo he formulado de una manera muy sencilla, pero comprensiva para todos nosotros. Todos vosotros sois hermanos porque tenéis un solo Padre y tenéis que amaros más, mejor y de otra manera. Fraternidad que emana de la paternidad y el mandamiento nuevo del amor. Y el tercer aspecto que lo tratan todos los catecismos, siempre de manera explícita, aunque no aparezca el nombre doctrina social de la Iglesia, es siempre en la tercera parte del catecismo, que es la dimensión moral, sobre todo cuando trata de los mandamientos, específicamente en el séptimo. Curiosamente, el Catecismo de la Iglesia Católica, donde trata el tema específico de la doctrina social, es en el 7º mandamiento, dentro de la tercera parte del Catecismo, es cuando trata de las bienaventuranzas, de todas ellas, porque las bienaventuranzas son el camino para que el reino de Dios venga a nosotros, y es cuando trata de las virtudes teologales, porque la caridad es el camino principal de la doctrina social de la Iglesia. A este respecto, me atrevo a distinguir como 4 momentos distintos y complementarios en el quehacer catequético. Yo diría uno más teórico, quizá incluso abstracto, donde la doctrina queda reducida a los mandamientos, y como digo, al 7º. Otro más práctico y concreto es con la incorporación de los militantes de Acción Católica a partir de la crisis del 66. Fue una desgracia para la Acción Católica, y aquí estáis expertos que me perdonaréis mi atrevimiento, pero fue una riqueza para la catequesis, porque la mayor parte de los militantes que dejaron los grupos de Acción Católica se metieron en las parroquias para dar catequesis. Y entonces la catequesis se hizo más viva, más dinámica, fundamentalmente en 2 aspectos, en que llevaron lo que era el análisis de la realidad, el ver, juzgar y actuar, e incluyeron lo que es la palabra de Dios para iluminar la acción del cristiano. Este momento supuso una gran revolución en la catequesis a partir, como digo, del 66. Un tercer momento más de orientación y de reflexión, como digo, fundamentalmente a través de Catequesis Tradende y el Directorio General de Catequesis desde el 79 y el 97 respectivamente. Y final otro, más práctico, donde se conjuntan reflexión y acción con el Catecismo de la Iglesia, el Compendio y el Yucat,
y los nuevos itinerarios de catequesis al servicio de la iniciación cristiana en el contexto de la nueva evangelización. Es un curso que estamos impartiendo estos días, en el cual también estoy en la diócesis de León en la Semana Pastoral. Bien, si me permitís brevemente, para ver estos 4 momentos, destaco 3 aspectos con un ejemplo muy bonito que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, con la caridad y la dignidad humana. Es la Eucaristía. Desde Juan 23, que convoca al Concilio Vaticano II, hasta hoy. Un primer momento. Antes del Concilio Vaticano II, ¿cuáles son los acentos que la catequesis señala sobre la Eucaristía? El encuentro personal con Jesucristo. En el sacramento del altar, Cristo desciende del cielo. En la comunión es dulce huésped del alma. Y palabras claves: presencia real, huésped, adoración, dispensador de gracia. Segundo momento, ¿cómo lo trata la catequesis? El Vaticano II y los años inmediatos al posconcilio, ¿verdad? Se destaca la dimensión comunitaria, sin negar otros aspectos. En la Eucaristía, Cristo se reúne no solo conmigo, sino con nosotros, pero dentro de los muros de la Iglesia. Vamos a esperar al tercer momento, donde profetas como Gel del Cámara, cuando él habla de la Eucaristía de los pobres, o de la hora de Damasco, preparando un congreso internacional eucarístico, y a última hora, la Madre Teresa de Calcuta, cuando ella dice: vemos a Cristo en la elevación de la Sagrada Hostia y en los parias de los barrios pobres. Aquí, dice ella, de lo contrario, si yo no me apoyase en esta realidad, de lo contrario, ningún poder del mundo podría moverme a hacer esto. En ella he percibido que un momento vivifica al otro, el de los pobres y el de la Eucaristía, el sacramento. Un momento vivifica a otro, pero sin que el uno se disuelva en el otro. Cristianos así, preocupados de formarlos en la catequesis y de iniciarlos en la fe, vivirán lo que confiesan y realizarán lo que creen. Por aquí van los nuevos materiales catequéticos. Permitidme que me centre ahora en las claves que iluminan cuando vengo diciendo. En principio digo el Directorio General de Catequesis, que recoge 2 líneas fundamentales. Una, la catequesis tradende, y otra, la Solicitudo Rei Socialis, que la cita el propio directorio en varios de sus números. Y por hacer un proceso de lo que es la catequesis, hay como 4 puntos en los cuales yo he percibido en el trabajo pues, que don Fernando me metió después de Navidades prácticamente, ¿no? Y que he procurado tener especial atención, ¿no? Y he establecido los 4 criterios según el Directorio General de Catequesis y donde toca específicamente la doctrina social de la Iglesia. Primero, en el análisis de la situación. El Directorio, recogiendo las indicaciones de catequesis tradende, dice: es bueno hacer un análisis de la situación cuando se va a transmitir la fe. Y lo hace en 3 claves que yo he apuntado, lo dice el propio Directorio. Desde el principio de la doble fidelidad. Fidelidad a Dios en su mensaje y fidelidad al hombre en su contexto. Esta es la clave. Segundo, cuando dice en el número 16 el Directorio, dice: hay que procurar y propiciar una sensibilidad social. Esta es la clave, ¿verdad? Y en tercer lugar dice: y hay que transmitir la fe a través de los areópagos modernos. Uno de ellos es en el ejercicio de la caridad, sobre todo cuando, y aquí vuelve a señalar la solicitud Rei Socialis, cuando hablan del trabajo por la paz, el desarrollo de los pueblos, la dignidad humana, etc. El segundo gran momento donde el directorio lo trata es cuando habla de la finalidad y tareas de la catequesis. Parte de que transmitimos una espiritualidad trinitaria, es decir, el ejercicio de comunión. Y lo del mandamiento nuevo lo incluye en línea la catequesis, ¿verdad? Segundo, el sentido eclesial, es decir, el sentido de corresponsabilidad.
Y tercero, la preocupación social. Específicamente, en el número 104 y 175, insiste el directorio en esa clave. Y los contenidos de la catequesis. La catequesis, diríamos, tiene como finalidad el confesar la fe, es decir, la adhesión personal a Jesucristo. ¿Y para qué vino Jesucristo? Para nuestra salvación. Tradúzcanlo para nuestra liberación. Es decir, rotas las cadenas del corazón, solamente y a la vez se pueden romper cuando las otras cadenas nos atan por fuera. ¿Cómo conjuntar las unas y las otras? El objetivo es la conversión, que es a lo que lleva la fe. Desde esta clave es los contenidos y luego, como digo, lo especifica más concretamente en el tema del séptimo mandamiento en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero que está presente en el tema de la creación y luego al tratar también el reino de Dios y, en cuarto lugar, las virtudes teologales, especialmente la caridad. Y el cuarto punto que trata el directorio son los catequistas. Los catequistas, ¿qué se le piden? Bueno, la verdad es que es de la riqueza más hermosa que tiene la Iglesia en España. Os lo puedo asegurar. Desde los rincones más olvidados, una diócesis como Zamora, con un pueblecito de 40 habitantes, que haya un catequista que a la vez es celebrante de la palabra, en espera de presbítero. Y que tenemos una reunión por arciprestazgos y vienen 17 personas, madres de familia, algún jubilado, ¿verdad? Es impresionante. Después a las grandes ciudades, claro, donde ya hay expertos en la transmisión de la fe. Pues bien, ¿qué le pedimos a los catequistas? Al menos 3 cosas. Primero, que sean expertos en humanidad. Es decir, que estén sensibles a la realidad de los destinatarios. Hay una experiencia muy bonita, solo entre paréntesis, ¿no? En la diócesis de Zamora, un cura joven ahora está llevando 13 pueblos. Y cuando yo un día me enfadé un poquito así en serio, porque tiene que haber catequesis en todas las unidades pastorales, ¿verdad? Nosotros ya trabajamos por unidades pastorales, ¿no? Un poco me puse serio, ¿verdad? Y él me dijo, pero vamos a ver, Juan Luis, ¿cómo quieres que en esos 20 pueblos, si es que hace 5 años que no hay niños, 8 que no hay confirmaciones? Y le dije, ¿cuánta gente mayor tienes? La mayoría, todos son jubilados. ¿Por qué no organizas unas catequesis de la Sagrada Escritura? En este momento, en esos 9 pueblos, hay unos 87 ancianos y ancianas que se reúnen cada 15 días con este sacerdote y 2 religiosas hijas de Cristo Rey, trabajando la Sagrada Escritura. Es una gozada. Es decir, expertos en humanidad. Segundo, expertos en la fe de la Iglesia. Y la fe de la Iglesia es todo. También la atención y la sensibilización social. Y expertos acompañantes de camino, sobre todo de los más necesitados, de cualquier clase y condición. Ahí va el directorio. El catecismo recoge... El catecismo recoge todas esas indicaciones y lo trata en 4 grandes apartados, que además lo pone en el índice, y que alguna de las ediciones del catecismo, no la mayoría, yo creo que las últimas ya lo recogen en sus índices. Yo me he atrevido a fotocopiar esto. Y como vengo de León, para que no pesara mucho, lo fotocopié así, que es la última edición donde el catecismo en el índice incluye el tema de la doctrina social de la Iglesia, porque aunque lo trata, las anteriores ediciones yo no lo veía, ¿no? Hasta que por fin lo encontré, y lo hace en esos 4 aspectos: los aspectos temporales de la doctrina social de la Iglesia, los consejos para la acción en la doctrina social, el curso de la historia visto a la luz de la fe, no solo una lectura creyente de la realidad, sino también en el ámbito de la encarnación, ¿verdad? Y el amor a los pobres. Y de los pobres, fundamentalmente. El catecismo a veces ahí juega muy finamente, ¿verdad? El amor de los pobres y a los pobres. Es como cuando decimos en la Iglesia, vamos a evangelizar o a ser evangelizados por ellos, ¿no? Y luego tengo que decir con gozo que en la elaboración de los catecismos locales, es decir, emanados del catecismo de la Iglesia Católica, los obispos españoles están acertados también cuando aprueban los documentos de fe. Y me refiero fundamentalmente a 2, porque no he incluido los primeros pasos de la fe, del despertar religioso, porque no es catecismo. Es
un libro para ayudar a los churumbeles de 6 y 7 años el despertar a la fe. Porque como eso la mayor parte de los padres no lo hacen, pues lo asumimos en las parroquias, ¿verdad? Yo, que siempre daba catequesis en esa pequeña comunidad a la que sirvo, a los últimos años de confirmación, el año pasado me empeñé y dije, voy a coger a los churumbales más pequeños. Y son 4 niños que estoy haciendo con ellos el despertar a la fe. Y ahí todo el libro de iniciación a la fe lo trata sobre todo de las maravillas de la creación y sobre todo del hombre para compartir. Y a ellos yo les explico dónde está la dignidad del hombre, como ser hijos de Dios y hermanos de todos los demás. Pero es Jesús el Señor, para niños de 7 a 10 años, fundamentalmente, donde se trata el tema en 3 momentos. Cuando habla el tema Jesús nos trae el reino, ahí se trata directamente la doctrina social de la Iglesia, sin decirlo con estas palabras tan serias, ¿verdad? En ese tema. Cuando dice Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, recogiendo aquella frase de Pablo, y en el tema de amemos a los demás como hermanos. En este momento está en máquinas, porque así está, para pasar a la Comisión Permanente de los Obispos dentro de pocos días, el 2 de octubre, el que será, si Dios quiere y la Iglesia lo aprueba, el Catecismo Segundo de la Comunidad Testigos del Señor. Será para chicos de 10 a 14 años. Bien, puedo decirles que están máquinas ahora mismo para poder ser presentado ya, ¿no? No lo van a aprobar a la primera, es normal, ¿no? Pero tenemos especial interés y yo añoro y sueño con que al concluir el año de la fe, los obispos españoles puedan presentar a toda la Iglesia y a la sociedad en España el segundo catecismo de la comunidad, Testigos del Señor. Puedo asegurarles que en la elaboración se está trabajando mucho y bien, y están incluidos los 4 principios, y hemos recogido cosas. En concreto, con la sensibilización que don Fernando pues me ha urgido, ¿verdad? En concreto, no solo va a ir el tema de la doctrina social de la Iglesia en el 7º mandamiento, que va, también va en el 5º y en el 6º, también, por la dignidad del hombre. Si he dicho antes las 3 claves de capacidad para comunicar la palabra, capacidad para amar la sexualidad y capacidad para transformar el trabajo, dígame si hay 3 realidades más masacradas en nuestra sociedad que esas. Bueno, nos meteríamos en un ámbito más discutible de la posmodernidad. Les puedo asegurar que van incluidas ahí. Y concluyo, la vida nueva en Cristo. Conlleva, a la luz de las orientaciones de la catequesis y de estos catecismos, conlleva la liberación integral de todo el hombre y de todos los hombres, la búsqueda de una sociedad más solidaria y fraterna, el trabajo por la justicia y la construcción de la paz. Nosotros ponemos la letra, que el Espíritu Santo ponga la música. Jaime, danos tu ilustración sobre liturgia y doctrina social. He de confesar que el estudio, yo tenía una sensibilidad sobre esto porque, gracias a Dios, hasta ahora, estos últimos años de mi vida, siempre estaba en ambientes de enseñanza, de ambientes sociales, pues diríamos, no precisamente ni de nivel medio alto ni más elevado, sino más bien sencillo, con una particular sensibilidad hacia estas cosas. Pero el tratar este tema me ha hecho entrar de una manera más sistemática y la verdad es que un esquema de 5 páginas que voy a utilizarlo para ver si más adelante algún alumno hace una tesis de licenciatura o una tesis doctoral, porque cada punto de estos tiene base suficiente. Ha sido para mí también un enriquecimiento el repasar el compendio de doctrina social de la Iglesia, donde he encontrado bastantes datos y también porta fidei. Bien, en primer lugar, la liturgia tiene que ver con el fundamento teológico de la doctrina social de la Iglesia. Está claro que se ha dicho varias veces, pero en estos días, y aquí mismo se ha dicho también,
que la fe en Dios y en Jesucristo ilumina los principios morales que son el único institutivo fundamento de estable tranquilidad en que se apoya el orden interno y externo de la vida privada y pública, los principios morales. La dimensión teológica se hace necesaria para interpretar y resolver los actuales problemas de la convivencia humana, se lo dice el compendio. En el mismo sentido, el Papa Benedicto XVI, en Porta Fidei, nos dice que la fe es la que nos permite reconocer a Cristo y es su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo en el camino de la vida. Sostenidos por la fe, miramos con esperanza a nuestro compromiso en el mundo, aguardando los cielos nuevos. Precisamente, comentamos, es en la liturgia donde Dios revela por medio de la palabra y de los signos salvíficos lo que Él es en la historia de la salvación que se actualiza en el culto cristiano. En el orden sencillo y solemne del año litúrgico se nos revela el amor de Dios hacia la humanidad, el misterio, el designio, su acción liberadora a favor de Israel, la cercanía gratuita de Dios y el principio de la creación. En este momento final de la historia ya tenemos a Jesucristo, en quien se cumple el designio de amor del Padre y se revela el misterio de amor trinitario que es el origen y la meta de la persona humana. En los sacramentos se ofrece y se aplica este misterio de amor. En primer lugar, haciendo de gentes de todo origen unas nuevas criaturas en la Iglesia, con un destino que asume y trasciende las realidades sociales. Una sociedad que tiende a clasificar y a jerarquizar a las personas es en el sacramento, en primer lugar, del bautismo, la Eucaristía, donde la Iglesia ha trascendido, donde la Iglesia en el matrimonio ha tenido grandes controversias en el siglo XX con las teorías racistas, por ejemplo, defendiendo el derecho al matrimonio, al sacramento del matrimonio a toda clase de personas. Hay una serie de datos en Alemania, en Italia. En la religión también, en general, nos dice el compendio, encontramos la experiencia del don y de la gratuidad de Dios y de la experiencia religiosa. Es un dato humano fundamental. En el cristianismo, esa experiencia la tenemos en la liturgia, sobre todo cuando se nos impulsa a administrar esto de una manera convivial, comunitaria y responsable. La persona humana y su completo desarrollo individual y social es el centro de interés de la doctrina social de la Iglesia, ya lo sabemos. Pero es que el principio sacramental de la Iglesia y de la liturgia se basa en una concepción del hombre que tiene en cuenta tesis fundamentales de dicha doctrina, como son la unidad de la persona humana, abierta a la trascendencia, única e irrepetible, dotada de libertad y dignidad, llamada a vivir en sociedad. Todo esto lo encontramos en el esquema celebrativo de cada uno de los sacramentos. En efecto, contra todo dualismo y gnosticismo, la liturgia cristiana, desde el bautismo a las exequias, se sirve de signos sensibles, materiales, y consagra al ser humano íntegro, en cuerpo y alma, para la Iglesia como cuerpo de Cristo y la vida eterna. He dicho contra todo dualismo y gnosticismo. Siempre sabéis que tendencia a prescindir del agua, del vino, del matrimonio. Todavía ahora, hace poco me enteré que una secta africana pentecostal pedía ser admitida como cristiana, pero renunciando al agua en el bautismo, porque decían que el bautismo era solamente en espíritu y solo afecta al espíritu, porque siempre bautizan sin agua, simplemente con una imposición de manos. Es decir, no estamos hablando ya del siglo XIII, del siglo XII, de los cátaros, sino que es algo que está ocurriendo hoy en día. No, principio sacramental de la liturgia y de toda la actividad de la Iglesia. En cada paso de la iniciación cristiana y los demás sacramentos, el hombre es tratado como un ser libre, que responde a Dios a través del diálogo, de las opciones y requerimientos que se le presentan,
De modo que en los sacramentos el hombre no está atado por la generación carnal, judaísmo, ni por una coacción social. El Islam, por ejemplo, podría ser. No, cada uno se le pregunta. Y si no quiere, pues no pasa nada. La fuente de la energía de la doctrina social y la liturgia. La energía. La doctrina social se ha de ejecutar y al realizarse necesita una energía de tipo, creemos nosotros también, sobrenatural. Las virtudes infusas de la fe, la esperanza y la caridad recibidas en la iniciación cristiana y en cada momento también que pedimos que nos aumente la fe, la esperanza, la caridad y las gracias actuales y las mociones del Espíritu Santo. Pero no podemos quedarnos con la idea de la gracia como una ayuda exterior, una especie de foco encima o de radioactividad o de energía que nos viene de fuera. La gracia santificante, decía el catecismo, es un ser divino. La gracia increada va delante de la gracia creada, aunque son simultáneas, ontológicamente va delante. Por eso no podemos quedarnos con la idea de gracia solamente como una ayuda exterior, porque sobre todo la gracia es el fruto, la consecuencia de la incorporación a Cristo, de la vida en Cristo, con el cual todo lo podemos. Y esa vida en Cristo nace y se mantiene en la liturgia. Como dice el Papa en Porta Fidei, la celebración de la fe, de modo particular en la Eucaristía, es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y la fuente donde emana toda su energía, toda su fuerza. No basta con conocer a Cristo y su doctrina, amarlo o imitarlo. Lo anterior, amar e imitar a Jesucristo, lo puede hacer cualquier persona. Un no cristiano puede amar e imitar a Jesucristo. El mismo Jesús dijo, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. No. El cristiano parte no de una imitación de Cristo que está ahí, sino de una existencia injertada en Cristo. Como proclama el compendio en su conclusión, es Cristo mismo al que hay que conocer, amar, imitar. Todo el mundo puede hacer eso. Pero sigue, lo específicamente cristiano, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. La Iglesia, pues, es signo y salvaguardia de la trascendencia de la persona humana, que es el fundamento de la doctrina personalista de la Iglesia. Cuando la comunidad se reúne en asamblea litúrgica, siente su identidad en la historia de la salvación, sin que ese destino escatológico, final, la arranque de esta historia terrena. Pero es una historia actual. El vosotros, el hermanos de la palabra de Dios cuando se proclama en la Iglesia, no son ya ahora en la liturgia. Si estamos en una clase de exégesis, diremos, a ver, carta a los Corintios, situación sociológica de los Corintios, ¿qué pasaba allí? Tal, ¿no? ¿Qué pasaba con los tesalonicenses? Una carta... No. En la liturgia todo eso no importa. En la liturgia el vosotros, el hermanos, son la comunidad presente. No los galileos, ni los corintios. Esto lo dije en el Congreso, voy terminando ya. El Congreso de la Palabra de Dios que hicimos aquí en Madrid hace tiempo. La Palabra de Dios en la liturgia hasta muy adelante se leía, y todavía los viejos del lugar recuerdan, se conservó eso en la Vigilia Pascual, la Palabra de Dios se leía sin título. El lector salía, empezaba directamente a leer la palabra a la gente. Y en la liturgia hispana decía, en aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo dijo, y empieza directamente, de manera que el hermano sois vosotros. No importa que aquello fuera... Es verdad que esos títulos empezaron a ponerse en los índices, empezaron a la liturgia, que es ilustrativo, saber si se nos va a leer una cosa a los Gálatas, o a los Corintios, o de Hebreos, pero eso en realidad
en el aspecto litúrgico, incluso homilético, no tiene trascendencia. Lo importante es que ese hermano somos nosotros. Es una palabra activa y comprometedora que se dirige a nosotros. Fue interesante aquello que pasó entonces. Después también nos dice que el reino de Dios crece y se desarrolla con una consecuencia social, pero aún en la situación social más opresiva y más imposible de coherencia con el reino de Dios sobrenatural, el reino de Dios sigue creciendo en las personas, en los creyentes. Es decir, no porque no haya democracia no puede la Iglesia ser una comunidad verdadera en Cristo, aunque eso es un correlato, diríamos, una aplicación del tema. Es un tema complicado. Está claro que con la predicación del Evangelio y la gracia de los sacramentos y la experiencia de la comunión fraterna, nos dice el compendio, la Iglesia eleva la dignidad de la persona. Estamos como la liturgia, primero en su estructura fundamental, prepara a la persona con esa dimensión social. Estamos hablando de liturgia en general todavía. La doctrina social de la Iglesia tiene unos principios y tiene unos valores. Esos valores son la libertad, la dignidad de la persona, el amor, la verdad. Ellos están expresados en numerosos documentos pontificios. Pero es que la Iglesia esos valores los educa en la liturgia. El bien común, la subsidiariedad, la solidaridad. La liturgia bien celebrada, cuando se vive real y sacramentalmente el Cristo, y la celebramos como miembros diversificados y al mismo tiempo solidarios de su cuerpo, allá aparece su significado y unidad al principio del bien común, con sus aplicaciones principales, como es una responsabilidad de todos por el bien común. La mano, el estómago, el cerebro, todos nos preocupamos por ese bien común en la liturgia misma y nos preparamos para tener esa dimensión social, solidaria y diferenciada en la vida. Las tareas de la comunidad política, el destino universal de los bienes, la opción preferencial por los pobres. La liturgia cristiana educa en el principio de subsidiariedad y de participación, porque la liturgia cristiana es participativa y subsidiaria. El elemento jerárquico no asume todos los ministerios. Está la regla del oro, la regla de oro de todo y solo. Cada uno debe hacer todo y solo lo que le corresponde y debe respetar lo que toca a la asamblea, a los fieles, a los ministros, etcétera, al celebrante. Y todos ellos no son una sociedad jerarquizada social, sino un organismo viviente en la persona de Cristo. Lo mismo ocurre con la solidaridad. La solidaridad en la liturgia, cuando escuchamos la grandeza del perdón en la penitencia, en el bautismo, lo que significa una persona adulta que se bautiza, el perdón que recibe, la incorporación, prescindiendo de su historia anterior, las tremendas palabras tomad y comed, tomad y bebed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sacrificados por la región de los pecados, junto con la realidad que significa comulgar lo que es la comunión, lleva a lo que yo quisiera ser la frase principal de esta aportación. Todo esto lleva a transfigurar, a transustanciar la solidaridad en caridad. Del mismo modo que el pan y el vino son buenos, pero son transustanciados, de modo que el agua de Caná era muy buena, pero es pasada a una realidad superior, sin perder su realidad significativa. Del mismo modo que la bendición, consagración de los esposos con la invocación del Espíritu Santo transforma su amor humano, bueno y hermoso en sí mismo, creacional de toda la humanidad, transforma su amor humano en sacramento del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. En esta síntesis de la fe y la vida no caben dualismos, ya lo hemos dicho, la síntesis de vida, de espiritualidad, todo eso va unido de una forma única. El Catecismo nos dice en su conclusión que la celebración litúrgica del misterio cristiano,
junto con la oración personal, experiencia eclesial, auténtica, etc., nos lleva a una vida unificada y a una experiencia sin ningún dualismo. Luego ya termino con lo que encontramos de esto en los textos litúrgicos. Dejamos ya la formalidad del conjunto de la liturgia como estructura y pasamos a la liturgia que está en los libros. Es evidente que la liturgia renovada después del Vaticano II tiene una mayor sensibilidad de tipo social. Gaudium et Spes está implícita en una gran cantidad de textos litúrgicos. La misma estructura de la palabra de Dios en el leccionario, pero es que tenemos formularios para ocasiones especiales, donde la palabra de Dios y la oración de la Iglesia se centran en temas como la familia, la patria y sus gobernantes, la paz, la justicia, la reconciliación, la santificación del trabajo humano, la concordia, oración preferente en favor de los pobres de toda clase, los que padecen hambre, los prófugos y exiliados, los cautivos y encarcelados, los enfermos y moribundos, así como los afectados por catástrofes naturales o la guerra, como dice la oración postcomunión de la misa por el progreso de los pueblos, para que un amor puro y generoso nos impulse a promover el progreso de los pueblos y a realizar en la caridad las exigencias de la justicia. Y eso como fruto de la comunión eucarística. Es una lástima que en todas las misas tiempo ordinario que decimos, pues estas misas que están al final, pues no se celebren, no se utilicen, que esa parte del libro completamente desconocido o ignorado para muchísima gente. Era frecuente en el anterior misal romano encontrar oraciones que impulsaban a los fieles a la frase clásica, aparece varias veces, terrena despicere et amare celestia, es decir, que despreciar las cosas de este mundo y amar las del cielo. Esta tendencia dualista y espiritualista ha cambiado, se ha suprimido del misal y ha pasado a ser expresiones, aunque la oración es la misma, pero esa conclusión la han cambiado. Como que de tal modo aprendamos a valorar los bienes de la tierra que no perdamos los del cielo, o que de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Y también otra conclusión, para que disfrutemos de tus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Cuando vemos esto en nuestro misal actual, hemos de pensar que ahí decía despicere terrena et amare celestia. Bien. En la oración de la mañana, los laudes, el trabajo del día, una más perfecta justicia y hermandad entre los hombres, una gota permanente, el bendicional, un libro interesantísimo, que la palabra de Dios, las municiones que trae para bendecir, ofrecer todas las cosas materiales, que sea una fábrica, que sea una tienda, que sea un coche, siempre con esa tendencia de un sentido positivo y social de los bienes temporales y a cómo los tenemos que utilizar. Bendicional también ha cambiado de sentido a lo que era antes del bendicional. La oración de los fieles, la oración de la sede, siempre hay esa petición para esa aplicación social. La liturgia de las horas, sobre todo la hora intermedia, en tiempo de trabajo, pues todos los himnos de la liturgia de las horas de tiempo intermedio, los tengo que poner aquí, pues son, ya lo sabéis, ¿no? Alfarero del hombre, el trabajo, Señor, de cada día sea por tu amor santificado. Esta tan bonita que dice, pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste, es tiempo de crear. Nos presentaste un campo de batalla y nos dijiste construir la paz. Bueno, todo esto lo sabéis, lo vamos diciendo todos los días, ¿no? Pues es muy diferente a los himnos latinos, también preciosos, de la hora intermedia, pero es un cambio muy radical de mentalidad, es un goteo. Las peticiones de la oración de los fieles, el libro de la sede. A veces nos quejamos que el libro de la sede tiene peticiones excesivamente a veces concretas o como que ya da como unas pastillas de remedios de las cosas, pero en fin, ahí está un goteo permanente. Vemos pues que la liturgia nos lleva a Cristo, que no hay más que un programa, concluye el compendio, que es Cristo mismo, su persona. Aquí hay que conocer, amar e imitar para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia. Todo esto se resume magníficamente en la oración colecta de la misa por el progreso de los pueblos. Y ahora aquí está
medio Gaudium et Spes, en esta oración. Oh Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y quisiste formar con ellos una sola familia en tu amor. Llena los corazones del fuego de tu caridad, fuego que transforma, que transfigura, que transustancia. Y suscita en todos los hombres el deseo de un progreso justo y fraternal, para que, con los bienes que generosamente repartes entre todos, se realice cada uno como persona humana y, suprimida toda discriminación, reinen en el mundo la igualdad y la justicia. Bueno, pues que así sea. Bien, vamos a pasar al diálogo, debate, preguntas, reflexiones que podamos realizar. Si hay alguna anotación, alguna petición de aclaración entre los tres ponentes, pues pasamos directamente. Si hace el favor para el micrófono. Son tres ámbitos distintos, pero que son también dentro, tengo que decir, dentro de los cursos de doctrina social, pues es una cierta novedad el que podamos abrir la reflexión en torno a estos ámbitos, sobre todo más, como ha dicho Juan Luis, la catequesis y la liturgia. ¿Alguien empieza a tomar la palabra por ahí? Os ha impactado Jaime, es el último. El presidente de la comisión. Micro. ¿Hay alguien más que le haya pedido por ahí? Si alguien pudiera pensar que la doctrina social de la Iglesia no ha de tener en cuenta de un modo especialísimo la atención a los más desposeídos, en lenguaje tridentino podríamos decir anátema sit. No tiene sentido. Pero si alguien se acostumbrara a confundir el título doctrina social con la acción de Cáritas, que me toca muy de cerca, que yo la aplaudo, está dentro de la comisión episcopal que me han mandado los hermanos obispos presidir por varios años, si la confundiera también sería anatema. Una riqueza que yo he encontrado hoy en esta mesa es que se ha visto la triple dimensión. Cabrían, diríamos no en sentido despectivo, florituras o adornos o complementos desde otros ángulos, enriqueciendo la hipótesis o la idea de lo que ha de tratar la doctrina social. Pero creo que sin la consideración catequética y sin la consideración litúrgica, la consideración de los actos en favor de los más necesitados, que son una partecita, con toda la importancia que tiene, de la doctrina social de la Iglesia, sería una desgracia. Yo siempre, y cuando preparábamos esto, le decía a Fernando, la doctrina social de la Iglesia trata la familia, pero no la familia sin empleo. De eso debíamos dejarnos la piel para resolverlo, sino la familia como institución, la familia como la primera célula de la vida social de la Iglesia y la escuela de las virtudes, la primera escuela de las virtudes sociales. Y trata la cultura. Algunas veces, sin darnos cuenta, estamos fusilando esa preciosa constitución pastoral que es la Gaudium et Spes, porque todas estas cosas están en el índice: la familia, la cultura, el
progreso. Yo me alegro, he tomado la palabra porque no había nadie que hablara. Yo me alegro de haber estado presente en esta mesa, aunque ayer por la tarde no pude estar, pero me alegro de haber estado, porque ha significado ante todos esta triple dimensión que creo que recoge todas las demás. Y concluyo con esto. Sin la liturgia no hay vida cristiana. Por mucha enseñanza de la doctrina, que la catequesis, gracias a Dios, es algo más que enseñanza de la doctrina. Sin liturgia no habría amor al prójimo. Habría lo que se ha dicho, solidaridad, pero no caridad. Y así sucesivamente. Y podía dar la vuelta al revés. Y una liturgia y una pretendida catequesis sin la opción, hay que decirlo así, opción preferencial por los pobres, pues serían puras contemplaciones teóricas de museo o de gabinete. Mis palabras sean de gratitud a los tres que han intervenido, destacando la necesidad de ampliar siempre el área de la consideración de la doctrina social, como hace el compendio, y de ayudar a la gente a que descubra detrás de la palabra o de la expresión doctrina social toda la riqueza polifacética del hombre, no una sola dimensión. Y en las penas vea otras que no son solamente el hambre, sin que esto les llevara a despistar la atención a los que no tienen que comer. Paco Maya y ¿quién más estaba por ahí? Los alumnos del máster, esto entra como prueba académica. O sea, aquí. Sí. No, yo creo que el hecho de hablar de doctrina, a veces se ha podido entender que lo que habría que hacer dentro de nuestras diócesis o de nuestras parroquias es que la gente sepa, conozca la doctrina. Pero eso va en el campo puramente cognoscitivo, que creo que es necesario que se tenga ese conocimiento. Pero yo creo que lo mismo que en catequesis y que en otros campos dentro de nuestra acción pastoral, hay que atender a todas las dimensiones de la persona, hay que introducirlo en la dimensión experiencial. Yo creo que para no quedarlo solamente en el aspecto puramente cognoscitivo, sino experiencial, místico, y por tanto que cuando hablemos de el hombre o la mujer, santo, santa, incluya todas estas dimensiones para que no solamente dediquemos lo que pueda ser una formación en el campo de la doctrina social a cursos que demos, a seminarios que demos, y que eso no vaya introduciéndose en lo que aquí se está planteando, que es en todo un itinerario y en todo un proceso de crecimiento de la fe, donde tiene que estar como también como una parte integrante de ese proceso. Y yo no creo que actualmente todavía eso se esté haciendo. Yo creo que hay una separación dentro de todo ese proceso y que a veces el hecho de que yo soy creyente, pero bueno, si parece que tienes una sensibilidad hacia lo social, parece que tú no eres una persona que tienes una dimensión mística, ¿no? Es como si hubiera apartados totalmente separados. Me parece por eso importante lo que se está haciendo aquí esta tarde, de introducirlo dentro de un itinerario de fe, de un crecimiento integral de lo que tiene que significar la fe, que no tiene que faltarle ninguna de estas dimensiones fundamentales. Yo quería leer un texto de Juan 23 en la Mater Magista, número 221. Hoy más que nunca es preciso que esta doctrina no se quede solo en conocimiento y reverencia, sino que sea llevada a la práctica por todos los medios y procedimientos
que las circunstancias permitan o exijan. Pero, en fin, ya se ha dicho. Y luego yo he echado en falta lo que decía Jaime, pero no voy a decirlo todo un poquito, esas plegarias eucarísticas que hay. La quinta C, la quinta B, donde hay una síntesis de la opción preferencial por los pobres realmente hermosísima, ¿eh? Yo estoy de acuerdo exactamente que la liturgia y varios prefacios, exactamente, la liturgia realmente yo creo que refuerza en este momento esto que estamos comentando. Muy brevemente, después del concilio, por ejemplo, es muy claro en el Sínodo de Valencia y tal, la pastoral de la Iglesia se articula sobre un trípode con 3 patas. Las 3 patas siempre aguantan, que son liturgia, catequesis, caridad social, el triple ministerio de Cristo. Pero ha ocurrido que con el tiempo, yo lo digo eso muchas veces allí, las 3 dimensiones han convertido en 3 consellerías. La consellería de liturgia, la consellería de catequesis y la consellería de social. Entonces tú vas a uno de catequesis o de eso y dices, oye, que la liturgia... no, yo soy de la consellería de catequesis, eso vas a ir a otra ventanilla. Entonces vas a la de caridad o la de acción social y no quieren saber nada con la liturgia. Ellos hacen su misa, la han de hacer la de mesa camilla, de sobaquillo, etcétera. Si vas a los de liturgia, no quieren saber nada de liturgia. Si los niños, entendido. Entonces, eso es una cosa perversa. En Cristo los 3 ministerios no son 3 cosas separadas, sino que van conectados indisolublemente. Entonces, en la acción de la Iglesia, las 3 actividades han de verse cómo se implican constantemente entre ellas y tenerse en cuenta. Precisamente es el Consejo Pastoral Parroquial el que debería integrar eso. Pero muchas veces es más un funcionamiento especializado sin mirar a los demás que una cosa integrada. Es difícil, pero se podría a lo mejor conseguir. Sí, yo quiero salir en defensa de la catequesis al servicio de la iniciación cristiana, que es no se puede comprender la catequesis sin 4 dimensiones, que es la iniciación al conocimiento del misterio de Cristo, de Dios, la iniciación a la liturgia, la iniciación a la vida social, es decir, al comportamiento cristiano, lo que es la moral, y la iniciación a la oración. Yo creo que de unas décadas a esta parte, en ese proceso que he intentado formular sencillamente, sí que estamos avanzando progresivamente. Entonces, en esa dimensión yo creo que estamos avanzando. Las 4 dimensiones en catequesis yo creo que ya nadie dice que no le importa la liturgia, porque es una iniciación a la celebración. Y el catecismo de la Iglesia lo recoge perfectamente y los catecismos de la iniciación cristiana de esta Iglesia nuestra en España también. Segundo, yo estudié en el PAS, en la ahora Universidad Salesiana, y allí aprendí una cosa que a mí me ha ayudado mucho, y es que la dimensión pastoral no tiene 3 patas, tiene 4, que es la palabra, la liturgia, la caridad y la comunión. Es decir, querigma, liturgia, diaconía y coinonía. A mí me parece importante. No voy a hacer como un cura de mi diócesis, que en uno de los temas de formación permanente del clero lo introduje, ese tema lo preparé yo. Me dijo, hombre, quien ha preparado este tema parece que es más papista que el Papa, ¿verdad? Porque el propio concilio recoge los 3. Yo no estaba en aquella reunión, ¿verdad? Pero a mí personalmente, como hombre creyente y cura, esta 4ª dimensión me ayuda en la acción pastoral de la Iglesia, en aquello que se me encomienda. El ejercicio de la comunión, que emana del enunciado que he hecho sencillamente del reino. Eso lo aprendí de algunos maestros en la universidad. Por tanto, yo creo que sería muy bueno también ir recuperando en esto, porque es verdad que en catequesis hasta Juan Pablo II específicamente no se habla del tema como tal y se introduce en los documentos de fe, pero es verdad que también se formaba la dimensión moral del cristiano, el moral personal y el moral social. Pero que en esto yo gozosamente creo que avanzamos progresivamente. Gracias también a los 3 por vuestras aportaciones. Yo me he quedado con una cosa de cada uno que a mí me
no voy a decir impactado, no es la palabra, pero bueno, que me ha sustentado un poco más en la necesidad de seguir andando este camino que vamos andando, ¿no? En los cursos y en la profundización y sobre todo en ese planteamiento de la difusión de la doctrina social. Algo que ha recordado Lucio al principio, cuando citaba el número 79 del compendio, de que el sujeto de la doctrina social es toda la comunidad cristiana, no es solamente... Me parece recordar incluso que dice que la doctrina, partiendo de ese método inductivo y de esa dinámica inductiva vital, viene a decir, creo recordar, que el magisterio al final formula la doctrina social que se va elaborando en ese contacto con la vida desde la fe, que no es más que la reflexión y la praxis que va surgiendo a la hora de vivir la fe en la vida de cada día. Y yo creo que eso es importante porque nos olvidamos muchas veces, y algo que lo ha señalado también, que es ese carácter de sujeto de la comunidad diocesana que está inserta en un contexto. Hablaba también Juan Luis de la doble fidelidad, ¿no? A Dios en su mensaje y al hombre en su contexto, decía, pues esa comunidad que está en un contexto concreto y tiene la obligación, el deber de ir leyendo esa vida que pasa y que sucede desde las claves de la fe. Entonces yo creo que ahí hay una llamada también a valorizar documentos, reflexiones, aportes de doctrina social que hay con mucha riqueza en nuestra Iglesia, en nuestras comunidades diocesanas, en nuestros movimientos apostólicos, en distintos ámbitos, que son reflexiones que parten de esa misma experiencia, de esa misma doble fidelidad, de ese mismo contraste celebrativo también con la vida, que yo creo que enriquecen y que además normalmente, lo que yo conozco, la mayoría explicita esa formulación magisterial de la doctrina social en circunstancias concretas. Me parece que mi exseño de texto me puede corregir, yo creo que 40º año es la que explicitaba un poco esa función de la comunidad y eso que competía a todo el pueblo de Dios a la hora desde la formulación de la doctrina, hacer esa confrontación con las circunstancias concretas. Yo creo que quería remarcar eso, ¿no? Y lo que señalaba Jaime en esa necesaria unidad de las tres dimensiones, yo creo que es algo también de lo que tenemos que ir haciendo cada vez más experiencia. Es decir, aprender, porque además yo creo que tenemos los elementos, lo ha citado los misales, el leccionario, la liturgia de las horas, yo creo que tenemos los elementos para orar la vida, para orar desde la vida, para que realmente desde la oración a la oración podamos llegar desde la vida y desde ahí volver a la vida con otro bagaje de esperanza y de praxis que nos ayude a transformar esta realidad y acercarla al reino, ¿no? Yo simplemente apuntar esas tres cuestiones y daros las gracias. Bueno, sí, solo, me parece muy bien. He visto la cantidad de riquezas que tenemos en los documentos, en los materiales, en los planteamientos de la Iglesia respecto a las tres funciones, ¿no? He visto clarísimamente y me ha gustado. Pero me pregunto de todas formas, ¿a qué se debe esta desconexión de la doctrina social de la Iglesia o de la dimensión social de la Iglesia, la dimensión social de la fe, que no está vigente en la liturgia, en la catequesis y muchas veces en la caridad, en la práctica, porque ya os digo que hay una riqueza enorme y con esto tenemos suficiente material y está presente el Espíritu y Jesucristo se ve que en la Iglesia española lo tiene bien marcado. Pero bueno, esta mañana decía el que nos ha hecho la comunicación del trabajo, muchas veces da igual celebrar una defunción por una señora de 94 años que ha muerto por ancianidad y es feliz y rodeada de nietos, bueno, no ha hecho eso, pero se entendía, que a uno que ha muerto a los 35 años, muerte de accidente laboral. Bueno, en los domingos a veces celebramos sin tener en cuenta qué ha pasado en la semana en la comunidad, qué pasa, la crisis, dónde está, sino, bueno, pues el texto bíblico, y incluso en muchas diócesis pasa eso que tú has dicho, ¿no? Que a la hora de determinar, de concretar las acciones en el terreno de lo social, de la caridad, pues no llega, o quizá en mi diócesis porque hemos hecho un plan trienal,
La fe, muy bien, acción, la esperanza, la caridad, y no se llegó a práctica. No se llegó, bueno, se cambia incluso de plan porque ya viene otra novedad, otra situación y no se ha desarrollado esa acción. O quien dice eso, yo creo que la caridad política suena a raro en la iniciación cristiana. En la práctica, no digo, los documentos están hechos y tenemos material, una plataforma envidiable, pero en la realidad se deja la caridad sociopolítica para movimientos especializados. De hecho, ni Cáritas en la práctica lo ejerce más de dar y algo de promoción, pero poco de denuncia y de caridad sociopolítica. Bueno, sobre todo, ¿cómo podríamos avanzar? Porque con estos documentos tan grandes me encuentro un poco retrasado en la práctica. La cual hace como ya 5 o 6 años vengo trabajando a nivel diocesano, desde esta inquietud de que la catequesis es iniciación a. Entonces, en la escuela de catequistas, pues hay un curso sobre doctrina social de la Iglesia. Pues al delegado de Cáritas es al que le pido que dé ese curso, por ejemplo, ¿no? Es una experiencia muy sencilla porque después, a veces tampoco en la dinámica de la programación uno encuentra como los huecos necesarios para meter determinadas cosas, porque el ritmo de la catequesis es llegar a confesar la fe, ¿no? Entonces por ahí va. Y se me ocurrió decirle al curilla este joven, con la cantidad de personas mayores, el tema de las catequesis bíblicas y no sobre la doctrina social de la Iglesia. Pues a lo mejor todos tenemos que entonar un mea culpa, ¿no? Hay una ley de entropía, de concentración, por ejemplo. Hay 13 plegarias en el misal, solo se gasta la 2. Y quien dice eso, las misas diarias, ¿no? Hay una especie de concentración, quizá el cansancio psicológico, el repetirse mucho, repetir muchas cosas. Pero yo creo que el remedio, yo lo he visto esto en el diálogo entre las distintas tareas eclesiales. Eso nos pasa mucho en el diálogo de vicaría, por ejemplo, la vicaría de evangelización. Pues ahí estamos todos, desde el que lleva el tema del ecologismo, como el que lleva catequesis, social, etcétera, liturgia, todos estamos allí. Y entonces nos interpelamos mutuamente. Cuando preparamos una publicación, cuando hacemos una celebración, cuando sea es que no se llama así, no sé, la comisión está, no se llama exactamente ecologismo, tiene otro nombre. Entonces, siempre interviene, siempre nos hace tener sensibilidad en el asunto. Y las demás cosas, es decir, no me el consejo pastoral, pero que sea una realidad viva, es decir, donde los de acción social interpelen a los de liturgia, y se vea si realmente la liturgia educa en esas líneas participativas y tal, que los otros digan a los de las otras subvenciones que por un desprecio, por un dejar de lado, por un decir adaptar la liturgia demasiado a los niños o a los pobres, lo que sea, pues esa liturgia ya no es propiamente liturgia, se ha convertido en otra cosa. Entonces, esa interpelación mutua permanente, yo creo que su lugar es el Consejo de Pastoral y el Consejo de Diocesano de las comisiones o pastoral, donde realmente hay una interpelación. Es difícil porque el ser humano tiende siempre a repetir las mismas cosas todos los días, desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta. Y entonces nos quedamos. Y eso es lo que pasa. Y después hay que vencer una serie de resistencias. Por ejemplo, nosotros en la catedral hemos empezado a poner la técnica esa de las misas diversas, a ponerlas. Bueno, pues no te voy a imaginar la cantidad de gente que se queja de que las oraciones son muy largas, que parece aquello una catequesis, que aquello no es una oración, que la maravilla son las oraciones del antiguo misal romano de 2 líneas, y la gente se siente incómoda cuando lees una oración como la que he leído ahora, mucha gente. ¿Qué le vamos a hacer? Pues lo que dice el Evangelio, dice, hay que irse a por una oveja y dejar las 99, aunque protesten. ¿No lo dice eso el Evangelio? No sé, no está muy claro. Sí. Sí. Bueno, yo quería plantear el problema del lenguaje. Y yo creo que, a pesar de que nos ha dicho de liturgia que hay oraciones que tienen mucho contenido y eso, pero hay otras que tienen un lenguaje un poco trasnochado. Por ejemplo, tanto eso de Dios Todopoderoso, Omnipotente, etcétera. Pues no sé si dice mucho eso a nuestra gente actual, ¿no? Y también se nos habla de que las homilías son desencarnadas. Como han dicho, que lo mismo da enterrar uno de 90 que otro de 30. Bueno, ¿por qué son tan desencarnadas?
¿Por qué dice la gente que no nos entiende? Antes, hombre, se explicaba porque era en latín, pero si ahora hablamos en castellano y siguen sin entendernos, pues algo está pasando, ¿no? Bueno, las homilías no había, ¿no? Bueno, en ese sentido quiero decir lo del lenguaje. Después la catequesis, si está tan integrado como has dicho y has definido muy bien la catequesis, bueno, iniciación y todo eso, pero al final agente, ¿no? Hacerlos agentes. ¿Y por qué salen tan pocos agentes? Hay muchos oyentes, pero agentes muy pocos, ¿eh? Y en cuanto a lo social también, ¿por qué no ser también más ligero y menos pesado? El otro día le decía a una, oye, ¿por qué no vienes a la Semana Social? Dice, oye, eso es muy pesado para mí, eso es muy rollo. O sea, tienen la idea de que todo esto es plumbeo y que no pueden con ello, como que sienten complejo de toda esta doctrina. ¿Por qué no aligerarla más? Y ahora con las modernas técnicas, ¿por qué no inventar un cómic, una cosa de la doctrina, ¿no? En cuanto a lo pedagógico, etcétera, hacerlo más llevadero, que se trague más por la gente. Todo esto es. Así también, cuanto a la catequesis, eso que les decía a los agentes, sí salen agentes de liturgia, de caridad, pero de socio político muy pocos. ¿Por qué? Sí, yo también, además de felicitaros a los tres, pues recordar también a la Sala que en el año 1994 la Conferencia Episcopal Española publicó un documento que llevaba como título La Pastoral Obrera de toda la Iglesia. Y resulta que de las 33 propuestas, 8 era lo que tendría que hacer esta pastoral específica dentro de la Iglesia para, unida a la pastoral general, desde la catequesis, desde la liturgia, desde el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Es un texto que ahí, ese no es plumbeo, es totalmente práctico, que yo creo que ilumina el quehacer y que hubo unos años que, gracias a Dios, yo creo que esto también ha influido. O sea, es decir, de vez en cuando a lo mejor nos recordamos también con gozo lo que se ha ido viviendo. Y desde luego ha sido un gozo para nuestra Iglesia que camina en España todo lo que se hizo durante unos años muy importantes, precisamente para que la pastoral obrera tuviera presencia en las comunidades parroquiales, diera a conocer la doctrina social de la Iglesia, se introdujera en el campo de la catequesis, de la liturgia, de los consejos pastorales, de Cáritas, etcétera. Era solamente por una comunicación. El 18 de noviembre del año 1994, el mismo año que se publicó también el documento de la Iglesia, Caridad y los Pobres. ¿Alguna intervención más o queréis hacer alguna observación? Vicente. Brevemente decir que habéis puesto de manifiesto que para ser creyente, para vivir la vida cristiana, es importante la doctrina social de la Iglesia. Eso se ha puesto en evidente, ¿no? En evidencia. Encontraba yo como una pequeña síntesis conectándolo a lo de nueva evangelización. Lo de ser discípulos y ciudadanos. En el fondo de lo que se trata, ¿no? Vivir en la sociedad, conducirnos en sociedad, iluminados por la luz del Evangelio. ¿Qué hace la doctrina social sino verter esa luz del Evangelio en lo social? De ahí la necesidad de concienciar en la dimensión social de la fe,
de llevarlo a la vida. Me gustaba esa expresión, esa secuencia que has hecho, ¿no? Creyente, oyente, para ser agente. Agente en la ciudad, agente en la polis, agente ciudadana. Y cómo necesita enriquecerse de la vida litúrgica para llevar también la vida de la ciudadanía a la liturgia. Encontraba yo ahí en esa expresión ciudadanos y discípulos algo que a mí me ayuda, ¿no? Para también la comunidad cristiana y la importancia de la formación, que sea un proceso, no algo departamentos, estancos, consellerías. Bueno, ciertamente esta mesa redonda nos hace tomar conciencia del trecho que nos queda en estos ámbitos tan importantes de la vida de la Iglesia, ¿no? Yo creo que en nuestras conversaciones habituales, sobre todo de análisis pastoral, de la propia difusión de la doctrina social, de la vivencia de la doctrina social, estos tres ámbitos son muy, muy importantes y los retos que nos plantean son inmensos, ¿no? Yo creo que es algo abierto y periódicamente este debate o este comentario pues saldrá, ¿no?, entre nosotros. Bien, les agradecemos a los tres que nos hayan motivado en obtener algunas claves de análisis, de discernimiento, de lo que es la realidad pastoral, de lo que es la vida del cristiano, la vida de fe, ¿no? En cierto modo conectamos con el planteamiento del punto de arranque, que es, estamos intentando revisar nuestra fe, ¿no? Y esto pues se nota en estos planteamientos también. Les agradecemos su esfuerzo por estar aquí, de viajar, estar con nosotros un ratito y volver de nuevo a sus sitios de origen o viajes que están haciendo. A las 7 nos reuniremos para la conferencia, la ponencia de Santiago Madrigal, y también os digo que aquellos que están pendientes todavía de pagar su alojamiento, pues en fin, lo material también cuenta, ¿no?, para que cerremos con la Fundación estos temas. Muchas gracias a todos.